Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Chely O. Les damos la bienvenida a su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente, en la sala de lectura. Nuestra invitada del día de hoy es Diana Martínez, saxofonista. Yo soy Chely O y este es su programa Entre Voces. ¡Comenzamos! Nos encontramos con nuestra invitada Diana Fernanda Martínez. Cursó sus primeros estudios artísticos y musicales en el bachillerato en el Centro de Educación Artística CEDAR, Ignacio Mariano de las Casas. Estudió la licenciatura en música con línea terminal en composición en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. También comenzó a estudiar saxofón en el periodo de 2011 al 2017. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Chely. Pues un gusto. ¿En qué momento se dio ese encuentro con la música y con el saxofón? Pues bueno, desde muy pequeña he estado en acercamiento musical. Yo antes de tocar el sax tocaba guitarra. Pero creo que más, el momento en donde decidí fue como cuando entré a la carrera de música y pues yo iba a entrar con guitarra y vi que había demasiadas guitarras y el sax, la verdad, cuando yo estaba en bachillerato de artes, pues era un instrumento que me llamaba mucho la atención. Tenía muchas compañeras que lo tocaban muy bien, entonces pues ahí como que me empezó como esa inquietud de tocar el sax y pues decidí ya tomarlo como mi instrumento principal en la carrera de música. Ah, muy bien. Y son poco visibles las saxofonistas en nuestro estado. ¿Cómo te sientes como mujer ejecutante de un instrumento? Porque generalmente, como lo platicaba con otra persona, generalmente son las voces. ¿Cómo te sientes tú como ejecutante? Pues desde que yo empecé siempre fue más mi acercamiento musical con los instrumentos. O sea, en realidad sí canté en coros de iglesia y todo eso, pero no me gustaba tanto como ejecutar instrumentos. Y bueno, ya en el medio artístico la verdad es que no somos tan pocas, o sea, sí conozco bastantes chicas mujeres que se dedican pues a ejecutar instrumentos. Aquí en nuestra ciudad. Sí. Ah, lo que pasa es que a lo mejor hace falta más foros, ¿verdad? Sí. Y realizaste una movilidad escénica en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, en donde formaste parte de la Big Band bajo la dirección de Tim Mayer en el 2015. Platícanos de cómo fue esa experiencia. Bueno, cuando de hecho empecé a tocar saxofón, pues me llamó mucho la atención el jazz, ¿no? Porque es un instrumento, pues, digamos, un poco más protagonista que otros en ese género. Y pues en la carrera, pues siempre tuve maestros que me incitaran como a saber más de jazz y todo eso, y pues investigué así como de escuelas y eso. Y resultó que encontré que había convenio de intercambio de movilidad de la UAC y la Universidad Veracruzana. Y me fui un año para allá a estudiar un poco de jazz. Y ahorita que platicaste precisamente de que sí hay mujeres ejecutantes, estás en un proyecto, estás formando ¿es un ensamble? Sí, es un ensamble. A ver, platícanos de ese proyecto. Sí, es un ensamble de música de los 80s, de los 90s, rock, en donde estamos integrados puras chicas, somos 4 chicas, y el concepto es como que justamente que sea visible como esta parte de las mujeres que en instrumentos, pues a veces no lo es tanto, casi siempre es como la voz y todo esto. Entonces el concepto es que nosotras mismas que ejecutamos los instrumentos también cantamos. Y son covers, o sea, para entretenimiento, pero pues la idea es como que sí sea visible de puras chicas. Claro, que también entremos parte de la historia que nos ha dejado muchas veces fuera. Has tomado talleres de composición con Marisol Jiménez, Pablo Rubio, Wilfrido Terrazas y clases de ejecución con Diego Franco, Alex Terrier y Juan Alzate. ¿Qué aportes te han dejado tus maestros en ti? ¿Y eso se ha cambiado tu perspectiva de la música? Sí, claro, o sea, yo creo que muchos de estos maestros pues se especializan en cada quien en sus cosas, o sea, muchos de ellos son compositores y muchos de ellos son ejecutantes específicamente de saxofón.
y tienen una carrera bastante larga, ¿no? O sea, por ejemplo, han tocado pues en muchos países, pues han tenido experiencias con músicos pues de una talla muy grande. Entonces, pues aprender directamente de ellos, pues la verdad es que es muy enriquecedor, y de cada uno pues tengo muchas cosas, ¿no? O sea, creo que también gracias a ellos como que he explorado varios géneros y he entendido mejor esos géneros. Nos vamos a escuchar una primera pieza musical. ¿Cuál nos vas a presentar? Bueno, este es un clásico de Henry Mancini, es La Pantera Rosa, espero que les guste mucho. Muy bien, y después de escucharla nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestra invitada. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. En las 2 primeras décadas del siglo XX se observa un grupo significativo de escritoras, críticas e intelectuales que comienzan a instalarse en el campo literario chileno como productoras de discurso de modo más visible y estable. Este proceso se desarrolla en el contexto de una serie de cambios modernizadores en los ámbitos económico, social y cultural que afectan al país y al continente en forma creciente y sostenida. Entre estas intelectuales chilenas encontramos dramaturgas, poetas, narradoras y críticas literarias. Algunas provienen de la clase hegemónica oligárquica chilena y más tarde otras provendrán de la clase media. Entre las mujeres que ejercen la crítica literaria podemos mencionar a Inés Echeverría Bello, Mariana Cox Extuben Shea, Laura Jorquera F., Aura, Amanda Labarca, Sara Hubner, Gabriela Mistral, Elvira Santa Cruz Sosa y a fines de la década del 30 Magda Arce, Georgina Durán, Lenka Franulik, Esther Mate Alessandri, Henriette Morvan, Pepita Turina, entre otras. El ingreso de estas intelectuales y críticas en el campo cultural y literario presentan un fenómeno inédito e importante en cuanto a número y significación de sus discursos, especialmente si se observa desde la perspectiva de las dificultades que han debido sortear las mujeres en épocas anteriores para acceder a instancias de legitimidad discursiva. No obstante, no se trata de una ruptura, sino de un proceso que tiene sus antecedentes en los últimos decenios del siglo XIX, momento en que un sector reducido de mujeres interviene y construye una serie de prácticas culturales que funcionan como estrategias que les permitirán insertarse paulatinamente en el espacio público y también periodo en que empieza a configurar el campo literario chileno como tal. En este contexto, abordar los discursos literarios y críticos producidos por mujeres requiere estudiar el campo literario para observar las dinámicas en las que estos se insertan y además reinterpretar los datos y discursos que, si bien se ajustan a la configuración mayoritariamente masculina del campo, no responden con total exactitud a la situación de las críticas e intelectuales mujeres.
mujeres. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta necesario detenerse en los salones del siglo XIX, considerados como un antecedente y estrategia crucial respecto de la inserción de las mujeres en la esfera de lo público, avanzando como llegar a su transformación en la tertulia literaria en el contexto de la constitución del campo literario chileno entre 1889 a 1920. Los salones del siglo XIX y su importancia para construir una tradición de mujeres. El espacio cultural de mediados del siglo XIX en Chile se configura como un ámbito complejo en el que aún no se ha producido la separación de esferas que dotará de autonomía a los distintos campos. Los discursos políticos, filosóficos, artísticos, científicos funcionan como una unidad en la que predominan un carácter marcadamente ideológico en cuanto produce los discursos culturales que se levantan bajo el triple andamiaje de la familia, la religión y la esfera sociolaboral desarrollada bajo el tipo de la hacienda patriarcal, señala Gonzalo Catalán, característica que obedece a la hegemonía de un grupo social que tiene en sus manos la producción de capital económico, político y simbólico. La actividad literaria y crítica se sintetiza en una modalidad de intelectual que aglutina los campos político y cultural, intelectuales que cultivan una gran amplitud de géneros y prácticas discursivas. Es de esta forma como participan indistintivamente de las funciones de dirección política, cargos públicos o de gobierno, así como fungen de escritores, incursionando en los distintos géneros discursivos de la época, entre ellos la oratoria, poesía, discursos científicos, ensayo y géneros periodísticos, hecho que está en relación con el escaso desarrollo de la especificidad de los géneros literarios en el marco de una concepción de la literatura que irá cambiando con el paso de los años, extendiendo escaso número de letrados y acceso reducido a la educación. El espacio literario de la época se estructura en torno a un estilo de vida oligárquico, articulado en costumbres y prácticas sociales y culturales que han sido señaladas como el modo de ser aristocrático o cultivo del buen tono, modalidad de concebir la cultura que se manifiesta en actividades como la ópera y el teatro, que comparten un cierto valor de exhibición, sinónimo del oculto, valorizadas por las clases dominantes. En este ámbito, el folletín es la práctica textual que monopoliza lo literario y la poesía se asocia al arte declamatorio. Las preferencias de lectura se orientan hacia obras europeas, francesas en especial, en las líneas del romanticismo, y el consumo de la literatura nacional es extremadamente escaso. En general, la crítica de las obras literarias es una parte de lo que se considera la labor de los intelectuales, la crítica y la reflexión sobre la sociedad, la política y la cultura en general. Desde este punto de vista, el comentario de las obras es regido por valores ideológicos y no estéticos, del mismo modo que en la literatura obedece a valores ideológico-morales. Será en las últimas décadas del siglo XIX que la noción de la literatura comenzará a cambiar, desde reunir la gran amplitud de géneros y textos escritos valorados desde sus aspectos ideológicos conceptuales, a considerarse como aquellos textos que remiten a la imaginación o ficción y que incorporarán el imperativo de construirse como una literatura nacional. Respecto de la educación, esta es privilegio de los grupos acomodados de la sociedad, situación que irá cambiando especialmente en el último tercio del siglo. No obstante, interesa destacar solo una parte de las mujeres de la oligarquía accede a estudios formales. En el censo realizado en 1854 se consigna que el 100% de las mujeres chilenas, solo el 10% sabía leer. La educación de las mujeres de la época se orienta a formar madres y esposas diligentes. Regresamos con nuestra invitada Diana Martínez. En la rama de la composición fuiste beneficiaria del estímulo Apoyarte en el 2020, con el que pudiste estrenar tu primera obra para saxofón y electrónico. ¿En dónde la presentaste y cuántas piezas la conformaron? Pues fue una sola pieza. Esta fue en pandemia, en periodo de pandemia. Y bueno, fue en realidad una grabación que está en SoundCloud. Y era una pieza para saxofón y electrónica. Y bueno, ese apoyo, pues la verdad, fue muy gratificante porque pues fue en periodo de pandemia y los artistas estábamos así como, ¿de dónde sacamos dinero? y fue bueno, y también fue una experiencia bien padre porque fue la primera vez que yo ganaba como un apoyo artístico.
y pues también organizar y todo. Por ejemplo, también daban como periodos para hacer como una retribución, y ahí también participé con mi ensamble de música contemporánea, Ensamble 91, y hicimos una serie de piezas que presentamos, igual en línea, hicimos una grabación y todo, y estuvo bien padre. Ay, qué bien. Sí, precisamente te iba a mencionar del Estudio 91, y también participaste en Cronopio Ensamble. Sí. ¿Actualmente también estás en algún otro proyecto? Pues estoy todavía haciendo este proyecto de chicas. Actualmente, pues en realidad proyecto no, estoy en un taller de jazz en Ciudad de México, y allá digamos que tenemos el proyecto pues de muchos músicos, ¿no? Entonces hemos presentado varios conciertos. El último de hecho fue en la Sala Manuel M. Ponce de Palacio de Bellas Artes. Y bueno, ese es el proyecto que tengo ahorita. El que es más reciente. El más reciente. Muy bien, y en el 2021 en el Festival de Interciclos se estrenó una obra para flauta que fue ejecutada por el flautista Wilfrido Terrazas. Platícanos de esa obra. Pues bueno, el Festival de Interciclos es un festival de música contemporánea que se llevó a cabo aquí años atrás, creo que fueron 2 festivales consecutivos. Y bueno, esa pieza es una pieza de género contemporáneo. Igual el maestro Wilfrido Terrazas pues es un ejecutante que se especializa en eso, y la verdad estuvo padre porque pues trabajar con gente que sabe pues del lenguaje que estás presentándoles es bien padre. Y bueno, esa pieza se presentó en el Teatro de la Ciudad. Muy bien. Y bueno, también has tomado, pues como mencionamos, los talleres con diferentes maestros, pero precisamente para ti, ¿qué representa la música y tu instrumento, el saxofón? Pues, representa muchas cosas. La verdad ha sido un instrumento que he aprendido como a querer mucho, y en el que pues he explorado pues todos los géneros que ya conozco, y bueno, actualmente pues es a lo que me dedico, ¿no? O sea, realmente yo estudié composición, pero a lo que más me dedico es a tocar. Ya sea yo solita, en diferentes proyectos, y es como pues lo más gratificante para mí, ¿no? Es lo que más me ha gustado, y eso. También, como artista independiente, interpretas tu música en distintos eventos particulares, eventos sociales. Platícanos cómo te pueden contactar. Bueno, yo estoy en redes sociales como Diana F. Sax, y ahí está un poco de mi trabajo, de lo que hago, lo que puedo hacer en los eventos. Y bueno, normalmente toco como solista, y ya. También me pueden contactar en Facebook como Diana FMTZ, y eso. Muy bien, pues te agradecemos por acompañarnos. Para concluir, ¿con qué te quedas de toda esta trayectoria desde que eras estudiante ahora que con toda tu carrera? Pues de que yo creo que lo más importante de un artista es que haga lo que le gusta, ¿no? Independientemente de... Bueno, siempre tenemos que ver por el lado económico, pero creo que algo de lo que hay que aprender de un artista es que pues le apasiona lo que hace, y bueno, a mí me apasiona lo que hago, y la verdad todos los días pues disfruto hacerlo. Te agradecemos por acompañarnos en el programa, y nos vamos a despedir con una pieza musical. ¿Cuál nos vas a interpretar? Este es otro cover de Katy Perry y se llama Firework. Pues muy bien, nos vamos a escucharla y nos despedimos de su programa Entre Voces, recordándoles suscribirse en Instagram, Entre Voces por TV UAC, y en Facebook con el mismo nombre. Agradecemos a nuestra productora Mariana Solís, a nuestro editor Paco Tobar, y nos despedimos de su programa Entre Voces. Hasta pronto.